Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. Buenas tardes, es una alegría y un gusto maravilloso estar de nuevo en contacto con ustedes. Mi nombre es Carmen Medina, misionera seglar, psicoterapeuta, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Hoy el tema es cómo vencer al mal a fuerza de bien. La Cuaresma es tiempo de arrepentimiento. El centro de la Cuaresma es la conversión, pero una conversión real y total. ¿Cuál es la conversión total? Es aquella donde hago vida todo el Evangelio. Ojo, todo. No solo aquellas partes que se me acomodan, o las que me cuestan menos trabajo, o las que más me convienen. El Evangelio no es unitaria. La conversión real no es aquella, por ejemplo, en la que se deja de fumar toda la Cuaresma. Y una vez que termina la Cuaresma, se regresa a lo mismo. Se trata de que todos los cambios que se realicen sean permanentes. O sea, no volver a dar marcha atrás. Hay un dicho que dicen por ahí los cubanos, atrás ni para agarrar vuelo. En Isaías 55:8 nos dice el Señor, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Palabra de Dios. En mi charla anterior hablé de que uno de los pasos de la conversión es abrirnos al perdón. O sea que es preciso enseñarnos a vivir el desprendimiento afectivo y efectivo de todo aquello que en nuestro corazón, en nuestra vida, le quita espacio a Dios. Y les dije, nada le quite más el espacio a Dios que el rencor y el resentimiento. El siguiente paso de la conversión es la fe, que junto con la esperanza se traduce en amor, en acción. La fe es la respuesta que el hombre da a Dios. No es un sentimiento, ideología, sino un modo de relacionarse con Dios, viviendo de acuerdo al plan de salvación. Es una entrega incondicional, aceptando la salvación a través de Cristo Jesús, lo cual implica renunciar a cualquier otro medio de salvación. Y hoy voy a hablar de uno de los pasos de la conversión que a muchos nos cuesta más trabajo hacer vida, ya que va en contra de nuestra lógica y no se acomoda nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, de ser. ¿Cuál es ese paso? Vencer al mal a fuerza de bien. Voy a leer lo que nos dice San Pablo en Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. Este versículo viene después del versículo 14, donde el Señor nos dice, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Y también después del versículo 17, no vuelvan a nadie mal por mal. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir San Pablo cuando afirma no te dejes vencer por el mal? Más bien derrota el mal con el bien. Viendo el contexto, la frase viene justo después de decir, haz el bien a tu enemigo. Lo que quiere decir San Pablo es no permitas que la hostilidad de tu enemigo produzca hostilidad en ti. Al contrario, deja que tu amor triunfe sobre su hostilidad. En otras palabras, no seas vencido por el mal significa no seas vencido por su mal. O sea, no permitas que el mal de la otra persona te haga a ti malvado. Qué importante entender esto.
Si permites que el pecado de una persona empiece a gobernar tus emociones, provocándote ira, coraje, enojo, amargura, depresión, entonces tú estás siendo vencido por el mal de esa persona. Y Pablo nos dice, no tienes que ser vencido de esa manera. Pablo está abordando aquí la completa mentalidad de víctima de nuestros días, de esa gente que dice o hace cosas malas y luego culpa la maldad de otros. Ejemplo, el papá le pregunta al niño, mijo, ¿por qué le pegaste a tu hermano? Y el niño contesta, es que él me pegó primero. Pablo nos dice, no seas vencido por el mal. No permitas que el mal de otra persona provoque tus malos pensamientos, tus malas actitudes o malas obras. No le des ese tipo de poder. Tú no tienes que hacerlo, porque Cristo gobierna tu vida y no quienes hacen el mal. Cuando alguien te hace el mal, deberías decir, no eres mi Señor y no seré controlado por ti. No verás mis actitudes, pensamientos y acciones dictados por tu maldad. Y Cristo va a determinar y decirle, Cristo determina mis actitudes, mis pensamientos y acciones. Qué diferente es esta reacción a la manera en que reaccionamos la mayoría de gente. Porque permitimos que nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones sean un reflejo de lo que la gente dice y nos hace. Y el resultado natural es que luego podemos culparlos por nuestro mal, por nuestra amargura, por nuestro desánimo, por nuestra depresión, por nuestra venganza. Ejemplo, los judíos, por ejemplo, están justificando esta guerra tan atroz contra los pobres palestinos porque ellos los atacaron primero. Ellos les mataron aproximadamente 700 personas, etcétera, y ellos ya llevan miles y miles y miles de palestinos muertos. Cristo debe ser la realidad dominante en nuestra vida, no la maldad de la otra persona. Por tanto, no seas vencido por el mal, no seas gobernado por el mal, no permitas que la hostilidad de tu enemigo te haga hostil. El tema del capítulo 12 de la carta a los Romanos es cómo amar con sinceridad. Y nos lo dice en el versículo 9, que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Palabra de Dios. Estas instrucciones requieren que dejemos de lado nuestras inclinaciones naturales. Curiosamente, el camino de Dios siempre desafía nuestra naturaleza carnal para llevarnos a vivir a un nivel superior, para lograr descubrir nuestro yo superior y dejarnos guiar y dejarnos mover por el poder del Espíritu Santo. La forma humana es maldecir a los que me maldicen y tratar de vencer el mal con más mal. Pero Romanos nos dice bien claro, el Señor en Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal, más bien derrota el mal con bien. A ver, queda claro, porque lo dice Dios, el mal solo se vence con bien. La única manera de saber si esto funciona, ¿sabes cómo es? Pruébalo y verás que la bondad de Dios es más fuerte que cualquier mal. Porque imagínate, tú me haces un mal y yo te quiero vencer con mal, pues tengo que ser más mala que tú. Y tú me quieres vencer con mal, tienes que ser más mala que yo. Y así va la bolita de nieve creciendo hasta que nos aplasta. Y al final nadie gana. Todos pierden. Por eso, de verdad, pero yo creo que estamos tan invadidos por los medios de comunicación y sobre todo por las películas violentas, que se gana, los buenos le ganan a los malos con mal, siendo más malos que ellos, y eso no es cierto. Como católico, como cristiano,
Mi respuesta al mal no debe copiar el comportamiento del mundo, sino reflejar a Cristo que está en mí. Tengo que ser instrumento de cambio. Mantener mis ojos en Jesús me va a ayudar a saber cómo responder cuando me tratan mal. Jesús es el perfecto ejemplo de cómo se debe vencer al mal con el bien. En 1 de Pedro 2:23 nos dice lo siguiente: insultado, no devolvía los insultos. Maltratado, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios que juzga justamente. Palabra de Dios. Al someterse a la maldad de sus captores, Jesús venció al pecado, a Satanás y a la muerte. El mal pensó que había ganado ese día cuando clavó a Cristo en la cruz. Sin embargo, Jesús estaba totalmente entregado a la voluntad del Padre. El Hijo de Dios venció la maldad de ellos con el bien, con el amor. Aunque las acciones contra Cristo eran en sí mismo malas, la muerte de Jesús y su resurrección derrotaron ese mal al comprar el perdón y la vida eterna para todos los que creemos en él. En Juan 3:16 al 18 dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra de Dios. Nosotros debemos vencer al mal de la misma manera, con el bien. El Señor dice que la venganza pertenece a Él y que Él va a pagar. En Hebreos 10:30 nos dice: mía es la venganza, yo daré el pago. O sea, déjale al Señor que Él haga la justicia, que Él se encargue. Qué diferente el niño que va y le pega a su hermano porque le pegó primero, al niño que va y le dice al papá o a la mamá o a alguna autoridad lo que pasó para que ellos pongan remedio. Imagínate si todos nos hiciéramos justicia por nuestra propia mano, no sé dónde estaría el mundo. ¿Qué tenemos que hacer frente al mal? Encomendarnos a Dios como lo hizo Cristo y saber que Él hará incluso que los actos malos cometidos contra nosotros obren para nuestro bien. En Romanos 8:28 dice: todas las cosas ayudan para el bien de los que aman a Dios. Palabra de Dios. Cuando nos negamos a responder con la misma manera a los que nos persiguen, cuando nos negamos a responder con la misma moneda sus malas acciones, van a quedar sin efecto. Mientras que las represalias nos van a rebajar a nivel de aquellos que la provocan. Cuando dos personas se pelean y una de ellas claramente ataca a la otra, la maldad se pone de manifiesto para que todas la vean. Pero cuando respondemos con una palabra suave, una amabilidad o una generosidad a alguien que nos ha perjudicado, dejamos al agresor solo en su maldad. Como dicen por acá, le damos cachetada con guante blanco. Como aquel amigo del rey, que tenía un amigo muy simpático, que lo hacía reír, y un día le comentaba al rey: fíjate, rey, que tenía un amigo, un caballo, y me lo robaron. Y cuando me avisaron, pues yo simplemente dije: pues gloria a Dios, qué bueno. Luego, a que no sabes qué pasó, la yegua regresó con 3 caballos y yo dije: oh, gloria a Dios. Después se me quemó la casa y yo simplemente dije: bueno, gloria a Dios. Más tarde mi mujer me dijo que entre las cenizas había encontrado las joyas de la abuela y yo le dije: ¡oh, qué bueno! ¡Gloria a Dios! Y pudimos con el dinero de las joyas pues construir una casa más grande y bonita. Una semana después el rey se fue de casa
y cuando iba caminando tras la presa se le cayó la escopeta y se voló un dedo. Entonces el rey va y le cuenta a su amigo su desgracia. Fíjate que me volé el dedo. Y el amigo respondió, qué bueno, gloria a Dios. Y el rey se enojó mucho ante la respuesta de su amigo y lo metió en el calabozo. Más tarde, el rey se fue de cacería a África. Iba a cazar leones, pero entró en un área peligrosa, llena de caníbales, los cuales los agarraron, tanto al rey como a toda su comitiva. Y como rey era el más gordo, fue el primero que metieron en la olla. Pero al llegar el jefe de los caníbales a revisar su presa, se da cuenta que al rey le faltaba un dedo. Así es que el jefe de los caníbales dijo, saquen a este hombre de la olla, no sirve para cocinarse, ya que está incompleto. El rey, una vez liberado, en cuanto llega a su reino, va a buscar a su amigo que había metido en el calabozo y le relata a su amigo lo que le había sucedido y le dice, de veras, amigo, me duele mucho haberte metido al calabozo. Y él le dice, no te preocupes, estuvo bien. ¿Cómo que estuvo bien?, le dijo el rey a su amigo. Sí, si no me hubieras metido en el calabozo y me hubiera ido de cacería contigo, a mí también me hubieran comido los caníbales. El rey dijo, qué bien, gloria a Dios. A ver, todas las cosas ayudan para el bien de los que aman a Dios. Y eso nos pasa en la vida cuando estamos en el calabozo. Nadie quiere estar en el calabozo porque no sabemos qué va a pasar después y por eso nos angustiamos. Y no sabemos que muchos de los problemas a veces son bendiciones. De verdad, no temas los golpes de Dios, son golpes de amor. Dios a veces permite los males para bienes. Dios a veces nos permite sufrir para purificarnos. Dios a veces permite que carguemos una cruz para acercarnos a Él. Porque si no hubiera sido, por ejemplo, porque crucificaron al buen ladrón, nunca se hubiera salvado. En Proverbios 25, del 21 al 22, nos dice, si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua. Pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza y Dios te lo recompensará. Palabra de Dios. Pablo cita este pasaje en Romanos 12:20, justo antes de su mandato de vencer al mal con bien. Porque dice claramente, al hacer tú el bien, vas a hacer que le arda la cara de vergüenza al malo. Se refiere probablemente a la respuesta natural del enemigo ante la bondad del otro. Nada nos hace sentir más avergonzados por nuestras acciones que el hecho de que alguien reaccione a nuestro comportamiento hiriente con un perdón amable. La bondad frente a la falta de bondad demuestra el contraste entre ambas. El objetivo de una reacción amable ante el enemigo no es avergonzar o tener la última palabra, sino ayudar al otro a facilitarle el arrepentimiento de lo que está haciendo. Jesús les recordó a los fariseos que Satanás no puede expulsar a Satanás en Mateo 12, del 25 al 26. Dice lo siguiente, él conociendo sus pensamientos les dijo, todo reino dividido contra sí misma queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Si Satanás expulsa a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues va a subsistir su reino? Palabra de Dios. O sea, una respuesta malvada solo duplica. Cuando respondemos al mal con humildad y amor, estamos demostrando que el bien triunfa sobre el mal.
No podemos impedir que la gente haga el mal, pero ellos no pueden obligarnos a participar con ellos. No hace falta poder, ni fuerza, ni sabiduría para tomar represalias contra los malvados. Sin embargo, devolver bien por mal es una de las mayores demostraciones de fortaleza. Cuentan que una mujer que se llevaba muy mal con su esposo, el esposo esta mujer sufrió un paro cardíaco. Casi a punto de morir, un ángel se le presentó a la mujer para decirle que estaba evaluando sus buenas acciones y sus errores, y pues la evaluación salió que no podía entrar al cielo. Entonces el ángel de la guarda de esta mujer le propuso que le iba a permitir estar en la tierra unos días más hasta que ella lograra cumplir con las buenas acciones que le faltaban para poder entrar al cielo. La mujer aceptó luego el trato y se regresó otra vez a su casa junto a su esposo. El hombre no le dirigía la palabra. Hacía tiempo que estaban peleados y ella pensó, pues si quiero entrar al cielo me conviene hacer las paces con este hombre. Está durmiendo en el sofá hace tiempo y ya dejé de cocinarle. Ahora él está planchando sus ropas y está planchando ahorita su camisa para salir a trabajar. Le voy a dar una sorpresa. Cuando el hombre salió de la casa, ella empezó a lavar y a planchar toda la ropa de él. Preparó una rica comida, puso flores en la mesa con unos candelabros y un cartel en el sofá que decía, creo que puedes estar más cómodo durmiendo en nuestra cama. Esa cama donde el amor concibió a nuestros hijos y donde tantas noches los abrazos cubrieron nuestros temores y sentimos la protección y la compañía uno del otro. Ese amor aún con vida nos espera en esa cama. Si puedes perdonar todos mis errores, allí nos encontramos, tu esposa. Cuando terminó la mujer de escribir el último renglón, si puedes perdonar todos mis errores, pensó, ¿qué me he vuelto loca? Yo le voy a pedir perdón cuando él fue quien empezó a venir enojado de la calle, cuando lo corrieron de la fábrica y cuando no conseguía trabajo. Y yo tenía que arreglarme con los pocos ahorros que teníamos haciendo malabares. Y todavía tenía que soportar su ceño fruncido. Él empezó a tomar aplastado en ese sillón, exigiendo silencio a los niños que solo querían jugar. Él empezó a gritarme. Yo le decía que así no podíamos seguir, que yo necesitaba dinero para los gastos y para mis hijos. Él fue el que lo arruinó todo. Y ahora yo tengo que pedirle perdón. Enfurecida rompió la carta, pero volvió a escuchar la voz de su ángel de la guarda que decía, recuerda, necesitas hacer algunas buenas acciones para alcanzar el cielo. De lo contrario, no vas a poder entrar. Y la mujer pensó, valdrá la pena. Y rehizo la carta. Y le agregó aún más palabras cariñosas. Y le puso, no supe comprender nada entonces. No supe ver tu preocupación al quedarte sin empleo. Luego de tantos años con un salario seguro en esa fábrica, debiste haber sentido tanto miedo. Ahora recuerdo tus sueños de, cuando me jubiles, haremos. ¿Cuántas cosas querías hacer al jubilarte? Pude haberte impulsado a que lo hicieras, en lugar de obligarte a aceptar estar todo el día sentado en ese taxi. Ahora recuerdo aquella noche de locura, cuando rompí esas cartas de amor que me habías escrito y le prendí fuego a todas las telas de los cuadros que pintabas. En ese momento me enfurecí a verte allí encerrado en ese cuarto, gastando nuestro dinero en pomos de pintura para nada, o sentado en ese escritorio escribiendo tonterías para mí. Debí haberte impulsado a vender esos cuadros.
eran realmente hermosos. Estaba desesperada. Yo también me sentía segura con el salario de la fábrica y no supe ver tu dolor, tu miedo, tu agonía. Por favor, perdóname, mi amor. Te prometo que de hoy en adelante todo va a ser diferente. Te amo, tu esposa. Cuando el marido regresó del trabajo, al abrir la puerta notó algo distinto. El olor a la comida, las velas en la mesa, su música favorita sonando suavemente y la nota en el sofá. Cuando la mujer salió de la cocina con la fuente en la mano, lo encontró tirado en el sillón llorando como un niño. La mujer dejó la fuente, corrió a abrazarlo y no necesitaron decirse nada. Lloraron juntos. Él la alzó en sus brazos y la llevó hasta la cama. Hicieron el amor con la misma pasión del primer día. Luego comieron la exquisita comida que ella había preparado. Rieron mucho. Recordaron anécdotas graciosas de los niños cuando hacían travesuras en la casa. Él ayudó a levantar la mesa como siempre lo hacía, y mientras ella lavaba los platos, vio por la cocina que en el jardín estaba su ángel esperándola. Salió llorando y le dijo: por favor, ángel, intercede por mí. No quiero a este hombre solo en este día. Necesito un tiempo más para poderlo impulsar, para que siga pintando y para que pueda vender sus cuadros y para tratar de reconstruir esas cartas que solo eran para mí y que él con tanto amor había escrito. Te prometo que en poco tiempo él va a estar feliz y seguro y así yo podré ir donde tú me lleves. El ángel le contestó: no tengo que llevarte a ningún lado, mujer. Ya estás en el cielo. Te lo has ganado. Recuerda el infierno donde has vivido. Y nunca olvides que el cielo siempre está al alcance de tu mano. En eso la mujer oyó la voz de su marido que desde la cocina le gritaba: mi amor, ven a dormirte, ven a acostarte, hace frío, mañana será otro día. Y ella le contestó: sí, pensó ella, gracias a Dios, mañana será otro día. Nadie puede afirmar que es fácil ser católico, porque en el fondo del corazón el hombre siempre busca la ley del menor esfuerzo y el camino de la perfección cristiana es estricto y cuesta arriba. San Juan de la Cruz, experto en el arte de la santidad y purificado en el sufrimiento, presenta la senda de la santidad con la imagen de un monte, el Monte Carmelo. Vivir como un cristiano es ir siempre hacia arriba, primero quitando pecado e imperfecciones, luego inundándose con la luz de Cristo y luego dejando que sea la luz de Cristo la única luz y por fin ya en la cumbre vivir en unión y en amor con Dios. No es lo mismo el sufrimiento que se tiene al subir una montaña, sabiendo que al llegar a la cima tendremos nuestra recompensa, que el sufrimiento que se tiene al caer en un barranco al vacío, sabiendo que al llegar al final va a venir la muerte. Pablo al final de su vida decía: he corrido, he alcanzado la meta y estoy esperando la corona de gloria. Pablo, un hombre que sufrió muchísimo durante su ministerio, nunca se quejó, nunca renegó y que nos enseñó a vencer al mal con bien. El camino de la perfección es solo para los audaces. En 20 siglos del cristianismo han surgido luminosos ejemplos de muchos hombres y mujeres
que han sido capaces del heroísmo de la santidad. De hecho, estaba viendo este domingo en Netflix la vida de Santa Cabrini, una mujer que nació frágil físicamente, pero que tenía una fuerza espiritual tan grande y maravillosa, que le permitió llevar a cabo tareas imposibles, permitiendo con su fe, con su esperanza, optimismo, que Dios actuara a través de ella de manera increíble. Otro ejemplo es el cardenal Francois Javier Nguyen, 13 años prisionero en las cárceles de Tailandia, de 1975 a 1988. Los carceleros le vieron siempre el rostro sonriente, la palabra amable, y con el correr de los años aquellos hombres duros fueron viendo en el prisionero el amor de Dios. Veían que todos los días celebraba la misa con un pedazo de pan y un poco de vino, y poco a poco empezaron a convertirse, a asistir a la celebración de la misa, y algunos hasta cantaban con él cantos e himnos que a veces ni siquiera ellos mismos podían entender. Allí en esa cárcel, el obispo escribió en su libro Caminos de la Esperanza. Vencer al mal con la fuerza del bien. Esta es la maravillosa enseñanza de Cristo, cuando al final de su vida, al final de todos los tormentos de la cruz, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay ejemplos insignes de cristianos con la valentía de hacer el bien al enemigo, cuando les sería más fácil dejarse llevar por la venganza. Simplemente tenemos a David en el Antiguo Testamento. Se pudo haber dejado llevar por la venganza y matar a Saúl, pero decidió no hacerlo. Y eso le valió, pues, de alguna manera, que se mereciera el reino. ¿Alguna vez alguien ha lastimado tus sentimientos? Tal vez te diste cuenta de que alguien te mintió, o no recibiste el aumento de sueldo en el trabajo que merecías, o fuiste rechazado o abusado físicamente. Bueno, una de las cosas más importantes que debemos aprender es cómo confiar en Dios, cómo caminar por la fe cuando las personas no nos tratan como deberían. Nuestra respuesta natural sería enojarnos y sentirnos enojados no es lo malo, sino lo malo es que ellos nos contagian de su mal. La palabra de Dios nos recuerda que no debemos devolver mal por mal o ira por ira. A ver, ¿qué bien tiene la ira? ¿Has notado que al estar enojado nunca mejoran las cosas? La gente que tiene mal genio a veces expresa su agresión, otras veces solo la deja hirviendo en su interior. El problema es que la gente que tiene ira sin resolver explota tarde o temprano, colapsa, estalla con alguien o se desmorona por dentro. Y muchas veces anda viendo no quién se las deba, sino quién se las pague y se desquita con quien sea, con las personas que se le pongan enfrente. Es solo una forma infeliz de vivir. Pero enojarse no es la forma en que Dios quiere que luchemos nuestras batallas. En cambio, cuando alguien nos lastima, podemos elegir confiar a Dios nuestro dolor o injusticia y vencer la ira con el bien. Romanos 12, del 17 al 21 dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto depende de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos. Dejen el castigo en manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con bien. Palabra de Dios. Lo que Dios está diciendo en estos versículos es que hay una manera correcta e incorrecta de responder a la injusticia. Podemos enojarnos, desquitarnos con la persona que nos lastimó, o podemos luchar de la manera en que Dios lucha, confiando en Él. ¿Y cómo es esto? Pues bendecir en lugar de maldecir. El que devuelve el agravio, mientras bendecimos a nuestros enemigos, lo vencemos, hacemos el bien. En el Salmo 37, del 1 al 3, dice: no te acalores pensando en los malos, ni los envidies a los que cometen maldad. Muy pronto se marchitarán como la hierba, se secarán como el verdor de los prados. Confía en el Señor, haz el bien, habita en tu tierra y come tranquilo. Palabra de Dios. Ciertamente no es fácil amar a nuestros enemigos y bendecir a las personas que nos han lastimado. Pero el Señor en los evangelios nos sigue dando esa orden en Lucas 6, 27 al 28. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que les hacen el mal. Bendigan, no maldigan. Toma hoy la decisión de que vas a negarte a vivir enojado. Pídele a Dios que te ayude a tomar el control de tus sentimientos. Y si te enojas, confiésalo y Dios te va a perdonar. Habrá muchas batallas en tu vida, pero recuerda, Dios tiene un plan increíble para ti. A medida de que te enfoques en Dios, Él va a poder ayudarte a que sea más fácil para ti vencer los sentimientos de enojo y caminar en paz. Y vas a ser una bendición al vencer el mal con bien. Por eso, pues pidámosles a Dios en estos momentos y digámosle: Padre Celestial, confío en ti, en tu palabra. Desde hoy te entrego toda situación difícil que esté viviendo, toda maldad que venga en mi contra. Enséñame a responder con el bien. Tú eres un Dios justo y me amas, y vas a darle a cada quien conforme a tu justicia divina. Por eso, en tu nombre, decido perdonar a quienes me han herido. Me declaro en paz, avanzo confiada, siendo obediente a tu palabra. Te creo y sé que haciendo el bien voy a lograr vencer todo el mal que hay en mi vida, empezando conmigo mismo y con los demás. Pues muchísimas gracias por escucharme. Estaremos en contacto el próximo miércoles. Que Dios les bendiga y buenas tardes. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.